Gracias. Si los diputados del PRI no hubieran dicho en esta tribuna tantas mentiras, estaríamos tal vez votando en abstención, pero hay que desenmascarar la mentira. Miren, la importancia de los derechos de los adultos mayores estriba no en que estén expresados en la ley, sino en las posibilidades de acceso real y exigibilidad de los mismos. Cuando las políticas públicas son buenas y con buenas intenciones, trascienden a los funcionarios que en su momento las impulsaron. Podría ser sin duda el caso de la Ciudad de México. ¿Quién duda que Andrés Manuel López Obrador es el creador de esta política pública desde el primer día de su gobierno y que fue llevado a ley en el noviembre del 2003 como derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores? No voy a hablar más de ello porque todo mundo en la ciudad y en el país, e inclusive en otros países, saben de este hecho inédito. Pero sí decir que desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se debe aprobar en un decreto presupuestal anual el monto suficiente para hacer efectivo este derecho de pensión universal. La propuesta de pensión alimenticia garantizó la viabilidad de la misma a partir de la misma ley, esto es, se estableció el derecho y se garantizó su viabilidad o exigibilidad. Fox, que siempre estuvo acatarrando que eso era populismo, que no, que por qué, aunque él y la derecha le daban recursos a la banca, desde hace muchos años el PRI también lo hacía y ahí no criticaban, ahí era fomento, pero darle a los pobres, como se hacía en la ciudad, era tremendo, terrible, no había que hacerlo. Sin embargo, lo tuvo que asumir como política pública, como aquí ya se dijo, Acción Nacional, y lo retomó el centro de la propuesta para crear programas sociales como 70 y más. Y ahora en la campaña electoral del 12, Peña Nieto, ante notario público, va y se compromete a establecer esta pensión universal para los mayores de 65 años. Y ahí dijo que viven 7.5 millones de personas adultos mayores y solo 3 millones tienen seguridad social, por lo que se comprometió a darle pensión a 4.5 millones y medio de adultos mayores. Y este programa que emula Peña Nieto, que como ya se dijo aquí, ya en el mes de marzo de este año, este programa de pensión de adultos mayores solo dota de 525 pesos al mes a mexicanos mayores de 65 años a través de la multicitada Cruzada Nacional contra el Hambre. Y los beneficiarios reciben entregas de 1,050 pesos cada 2 meses. De acuerdo a datos de la propia Secretaría de Desarrollo Social, existen cerca de 3 millones que reciben este programa con 17 pesos con 50 centavos al día. Y ya sabemos que lo usan para los asuntos electorales, como lo usó el PAN y ahora lo usa el PRI, aunque eso es otra historia. El Ejecutivo Federal señala que actualmente existen 7.6 millones de mexicanos que tienen 65 más años y que representan el 6% de la población, y que 66.3 de estas personas mayores nunca han cotizado al sistema de seguridad social y cerca del 40% no reciben ningún tipo de pensión. La propuesta de reforma constitucional en materia de pensión que presenta no atiende a la oferta de pensión universal que promovió Peña Nieto en su campaña. Y los del Pacto por México, con esa propuesta, yo creo que Peña Nieto les ha de decir cuando menos, oye, no me ayudes, compadre, porque no están llevando a cabo la propuesta de Peña Nieto, no digan mentiras. Este dictamen que presentan no atiende este compromiso.
se convierte en inviable al encajonarla en el concepto cesantía en edad avanzada en el marco del 123 constitucional, apartado A, que regula la relación laboral de obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y una manera general todo contrato de trabajo. El concepto de cesantía de edad avanzada de la Ley del Seguro Social, artículo 154, refiere al asegurado que queda privado de trabajos remunerados a partir de los 70 años de edad. Cuando se reconoce por el propio Ejecutivo el 66.3 de personas mayores de 65 que no han cotizado seguridad social. Es necesario entonces asumir compromisos con seriedad. Si la mayoría de esta Cámara replicaron las promesas de campaña de Peña Nieto, pido que hagan honor a sus compromisos con los electores y se garantice la viabilidad y exigibilidad de una pensión universal con un apoyo digno para los adultos mayores que se quiera o no han trabajado en la construcción de este país. Los medios y recursos existen. Esta Cámara tuvo la voluntad mayoritaria para eximir el pago de impuestos en donaciones en partes relacionadas o bien ajustar en los montos de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico respecto a las bandas de frecuencia de 700 MHz que beneficia a empresas privadas en telecomunicaciones, evitando una mayor recaudación justa. Por eso no estamos de acuerdo que se suban a esta tribuna a hablar, culmino, Presidenta, hablar del gran reformón de Videgaray y que además va a ir a la justicia social. Pamplinas, puras mentiras. Por eso les decimos, muestren voluntad política para el beneficio de nuestros adultos mayores. No nada más con 14,000 millones, que es lo que le pretenden dar a este programa, van a resolver el problema. Quítenle el avión a Peña Nieto, 6,300 millones para que lo incorporen. Atender, no, ahorita gritan, pero esa es la irresponsabilidad, eso es la demagogia de los diputados del PRI que no le cumplen. ¿Y saben qué? ¿Por qué tiene uno que decir estas cosas? Porque ustedes le deberían de copiar a los extranjeros, y culmino, Presidenta, lo bueno. Los alemanes, por ejemplo, tienen buenas cosas, trabajan, economía, culmino. Pero ¿saben lo que le copia el PRI a los alemanes? Querer hacer un Hitler a la mexicana, un presidente mentiroso. Y piensan que aquí subióse a esta tribuna a decir mentiras, ¿les va a creer el pueblo? Pues no. Para hablar en pro